¿Puedes creerlo? Un padre por su hija. Persiguió al culpable durante 30 años. Planeó un secuestro. Solo para hacer justicia. Esto no es una película. Es una historia real. Si quieres conocer la verdad, los próximos 15 minutos te dejarán impactado sin poder apartar la vista. El verano de 1982. En la orilla del lago de Constanza, la pintoresca ciudad de Lindau escondía una tragedia humana. Kalinka, de 14 años, una chica alegre y radiante, de cabello rubio y ojos azules, amante del surf y el esquí, cerró los ojos para siempre, en una sola noche. Su padre, André, en Francia, lejos de allí, recibió una llamada, como un rayo en cielo despejado. Su hija había muerto en el extranjero. La causa, desconocida. Y todo apuntaba a un hombre. Dieter Kronbach. Esta historia comienza con la familia de André. En 1938. André nació en Francia. Luego se convirtió en contable. Con su esposa Danielle. Tuvieron una hija, Kalinka. Y un hijo, Nicolas. Una familia de 4. Feliz y unida. Pero nadie imaginaba que la sombra del destino ya se acercaba. En 1974, Kalinka, de 6 años, sufrió un accidente de coche y fue internada. Por suerte, la atendieron a tiempo, sin secuelas graves. Fue entonces cuando conocieron a Dieter, un hombre aparentemente perfecto, médico alemán, doctor en medicina, trabajaba en el consulado y en varios hospitales. Elegante, exitoso, Dieter vivía cerca, a pocas casas de André. Visitaba a Kalinka en el hospital. Las familias se hicieron cercanas. En la superficie, era un vecino amable, pero en su interior, escondía secretos oscuros. La vida de Dieter no era tan brillante como parecía. Su vida privada era un caos. Su primera esposa murió a los 24 años. Algunos sospechan que fue él. 10 meses después, se casó de nuevo, pero seguía siendo infiel, relacionándose con varias mujeres. Esta vez puso sus ojos en la esposa de André, Danielle. Las palabras dulces de Dieter, como veneno, fueron conquistando el corazón de Danielle. Su matrimonio con André ya había perdido la chispa. Ante los encantos de Dieter, ella cedió. Comenzaron a verse en secreto, a espaldas de André, en una relación prohibida. André no era ingenuo. Notó algo extraño. Confrontó a Dieter varias veces, pero este siempre lo negaba. Y todo quedaba en nada. Para escapar de esto, André decidió mudarse. Llevó a su familia de Marruecos a Pessac, Francia, esperando paz. Pero Dieter, como una sombra imposible de evitar, tras divorciarse, los siguió a Francia. Continuó persiguiendo a Danielle, con promesas y halagos, hasta que ella se rindió por completo. Danielle pidió el divorcio, dejó a André, y se llevó a los 2 hijos, para vivir con Dieter, en Lindau, Alemania. El acuerdo de divorcio estipulaba que Kalinka y su hermano estarían con André, pero Danielle no lo aceptó. Demandó la custodia, y en 1980, Kalinka y su hermano fueron enviados a Alemania, a una escuela de habla francesa. No sabían alemán. La vida era dura, y solo querían volver con su padre. Kalinka planeó, tras el verano de 1982, regresar a Francia, y no volver nunca. Pero no sabía que ese deseo nunca se cumpliría. El 9 de julio de 1982, un día antes de su muerte, Kalinka estuvo surfeando en el lago, disfrutando al máximo. A las 7:30, tras la cena, Dieter afirmó que Kalinka pidió una inyección de compuesto de hierro para broncearse. A las 10:30, fue a verla. Le dio un vaso de agua. En la madrugada, su cuarto seguía iluminado. Dieter volvió a entrar y le dio un sedante para ayudarla a dormir. A la mañana siguiente, Dieter encontró que Kalinka ya no respiraba. Como médico, intentó reanimarla.
Pero fue inútil. Kalinka ya estaba fría. El informe de la autopsia, de 16 páginas, estaba lleno de dudas. El estómago de Kalinka tenía comida sin digerir. La muerte ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada. En sus vías respiratorias y pulmones había contenido estomacal. En su zona íntima había sangre fresca, heridas de desgarro y una sustancia blanca. Pero la causa de la muerte fue declarada desconocida. Estas pistas apuntaban a algo terrible. Kalinka pudo haber sido agredida. Y Dieter, que entró varias veces en su cuarto, era el principal sospechoso. Pero la policía alemana actuó con negligencia. Solo interrogó a Dieter por teléfono una vez. Sus declaraciones eran contradictorias. Primero dijo que la inyección era para broncearse, luego que era para tratar anemia. La policía no investigó más, y el caso quedó archivado. Aún más extraño, André descubrió que Dieter estuvo presente en la autopsia, algo totalmente irregular. Las autoridades alemanas dijeron que solo estaba en la puerta, sin interferir, pero André no podía confiar en ellos. 3 meses después, André obtuvo el informe de la autopsia. Su contenido le rompió el corazón. Consultó a forenses franceses y descubrió que el informe era ambiguo. No se analizó la sustancia blanca, ni se confirmó si hubo agresión sexual. André pidió reabrir el caso, pero Alemania lo rechazó. Un forense de Múnich, Wolfgang Spahn, dio una pista clave. La inyección de compuesto de hierro es extremadamente peligrosa. Si se aplica justo después de comer, puede causar náuseas, vómitos, o incluso paro respiratorio o cardíaco. Debe monitorearse de cerca. Pero Dieter claramente no lo hizo. André contrató al famoso abogado alemán, Rolf Bousy, para buscar un nuevo juicio. El abogado confirmó que la inyección fue después de la cena, pero el tribunal alemán rechazó la solicitud por falta de pruebas. André no se rindió. Fue solo a Lindau, imprimió folletos y los repartió entre los vecinos, acusando a Dieter de ser un asesino que agredió a Kalinka y obstruyó la justicia. Esto causó revuelo. Dieter, molesto, demandó a André por difamación. El juicio fue rápido. André perdió y debía pagar 500,000 marcos. André no tenía dinero, ni aceptaba la derrota. Siguió luchando por un nuevo juicio. En 1985, Alemania aceptó reexaminar los órganos. André abrió la tumba de su hija, pero las pruebas clave habían desaparecido. La última esperanza se desvaneció. André descubrió que el forense de la autopsia tenía relación con Dieter. Comprendió entonces que como francés, denunciar a un alemán en Alemania era casi imposible. Regresó a Francia, buscando otra vía. En 1988, forenses franceses emitieron un informe oficial, concluyendo que el compuesto de hierro causó la muerte de Kalinka, pero Alemania lo ignoró. En 1993, 11 años después de la muerte de Kalinka, André, de 55 años, logró un avance en Francia. El Tribunal de Apelación de París aceptó el caso y acusó a Dieter de asesinato. Pero Dieter, escondido en Alemania, hizo todo para retrasar el juicio. En 1995, el tribunal no esperó más, y en ausencia del acusado, declaró a Dieter culpable de causar daño intencional, que llevó a una muerte accidental. Lo condenaron a 15 años, pero Dieter nunca apareció. Alemania no lo extraditó, y la sentencia quedó en papel. Mientras tanto, la verdadera cara de Dieter salía a la luz. En 1997, drogó y agredió sexualmente a una chica de 16 años. Perdió su licencia médica y fue condenado a 2 años de libertad condicional. Otras 5 mujeres lo acusaron de agresión sexual, pero por falta de pruebas,
Esos casos se archivaron. Dieter, arrogante, no mostraba arrepentimiento. Se mudó y siguió viviendo sin preocupaciones. En 2007, fue arrestado por practicar medicina sin licencia. Lo condenaron a 2 años y 4 meses. En 2008, por buen comportamiento, fue liberado antes. Al salir, se mudó de nuevo y mantuvo un perfil bajo. Pero André nunca dejó de buscar justicia. Cada año, viajaba varias veces a Baviera, Alemania, para rastrear a Dieter. En 2009, 27 años después de la muerte de Kalinka, el plazo de prescripción estaba por cumplirse. André sabía que era ahora o nunca. El 17 de octubre de 2010, un plan audaz se puso en marcha. 3 hombres entraron a la casa de Dieter. A sus 74 años, no pudo resistirse. Lo ataron, lo metieron en un coche, cruzaron Austria, pasaron por Suiza y lo llevaron a Mulhouse, Francia. Una llamada anónima alertó a la policía, diciendo que en un callejón, cerca de la aduana, había un regalo. La policía pensó que era una broma, pero fue a verificar. Encontraron a un anciano atado. Era Dieter. Gritó que tenía problemas cardíacos y pidió ser devuelto a Alemania. Tras investigar, la policía confirmó su identidad. Era el fugitivo que Francia buscaba. Dieter fue arrestado. La llamada anónima llevó a André, quien admitió sin temor que planeó el secuestro. El líder de la operación, Anton, un kosovar en Austria, ayudó a André por empatía, sin aceptar pago. Alemania exigió la extradición de Dieter y de los secuestradores. Francia se negó rotundamente. El 22 de octubre de 2011, el Tribunal de París condenó a Dieter a 15 años por causar daño intencional, que resultó en la muerte de Kalinka. Apeló pero perdió. En 2020, por motivos de salud, fue trasladado a un asilo. 7 meses después, murió. André enfrentaba hasta 15 años por secuestro, pero los franceses le mostraron compasión. Muchos padres decían que habrían hecho lo mismo. André fue condenado a 1 año de libertad condicional. Anton y los otros 2 recibieron 1 año de prisión. Ninguno se arrepintió. André dedicó media vida a su hija. Su lucha conmovió a muchos. Tras la condena de Dieter, visitó la tumba de Kalinka y susurró: Kalinka, lo logré. Ahora puedes descansar. Esta historia es una tragedia, pero también una batalla por amor y justicia. André demostró hasta dónde puede llegar un padre por su hija. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.